¿Por qué es tan poco común la paciencia hoy? ¿Ha sido siempre así? ¿Por qué es tan difícil ser paciente en nuestro tiempo? La Fundación Visión Familiar les invita hoy para que participemos juntos del mensaje familiar. La paciencia es el crisol del carácter familiar. Quienes entramos en el camino espiritual debemos tener paciencia para con Dios, para con el prójimo y para consigo mismos. Bienvenidos. En el mundo actual todo se hace con afán. Nadie tiene tiempo, todos queremos las cosas ya. A nadie le gusta hacer filas ni esperar, sin darnos cuenta de que nuestra agenda cotidiana y nuestro tiempo están en las manos del Señor porque Él tiene control de todo. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 cita: para cada cosa hay una sazón oportuna y un tiempo apropiado para cada propósito bajo el cielo. Aprender a esperar es de vital importancia en la vida para incrementar nuestra fe. Dios quiere enseñarnos paciencia. De su aprendizaje depende si podemos ser obedientes a Él y poder descansar en su dulce soberanía. Es que Dios quiere que aprendamos a descansar y esperar en Él. Jesús dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 27: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Preocuparnos no nos hace ningún bien. Altera nuestro estado de ánimo, nos hace perder tiempo, nos enojamos por circunstancias que no podemos cambiar, por asuntos en los que solo Dios puede intervenir. La falta de paciencia nos irrita, toma mucha energía emocional, produce cansancio, afecta la salud y nos roba el gozo de vivir. Jesús nos dice que no nos angustiemos. En el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 27 cita: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. El crecimiento en el carácter de cada integrante de la familia no se detiene. La segunda carta del apóstol Pedro capítulo 1 versículos 5 al 6 cita: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. La paciencia es uno de los atributos esenciales de Dios. Él es bondadoso, tierno y paciente con nosotros. Si queremos ser como Él, debemos aprender de Él. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 48 cita: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Consideremos por un momento el desarrollo de la paciencia para con Dios. Dios nos motiva a desarrollar paciencia. En la carta a los Romanos capítulo 2 versículo 6 al 7 cita: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. La virtud de la paciencia abarca un inmenso campo y alcanza una corona de infinitos méritos. Paciencia es la capacidad de esperar calmada y serenamente. El Salmo capítulo 34, versículo 17 al 20 cita: oren al Señor y Él los escuchará. Él los salvará de todos los peligros. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Si alguien es justo, no importa cuántos males sufra, el Señor lo rescatará. Él lo protegerá por completo para que nada malo le suceda. No se romperá ninguno de sus huesos. La paciencia revela nuestra fe en el tiempo, la omnipotencia y el amor de Dios. La paciencia de Dios es tan extensa que hace posible que millones y millones de seres humanos puedan tener vida eterna. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 15 cita:
No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. El potencial de la salvación yace en la paciencia de Dios. Él da oportunidades para el arrepentimiento. En la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11, cita: Pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Dios demuestra su paciencia al perdonar continuamente nuestros pecados. También la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, cita: Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si creemos en Dios, debemos estar tranquilos y pacientes. Él labra nuestra vida como le parece. Él dispone todo y todo está sujeto a Él. Dios obra de una manera más especial en las personas y familias que quiere purificar directamente. La verdadera prueba de la paciencia viene cuando nuestros derechos son violados, cuando Dios permite los caminos oscurísimos de los desamparos, de las tinieblas y de las desolaciones. Y en estos huracanes desatados es en donde se prueba la virtud de la paciencia. La paciencia es una virtud muy útil en el manejo de las diferentes situaciones o conflictos que suscitan diariamente. El Salmo capítulo 34, versículo 7 cita: Guarda silencio ante el eterno Dios y espérale pacientemente. No te impacientes por el que prospera en su camino mediante malos artificios. Así que quedémonos tranquilos con todo lo que Dios haga, confiados de que todo coopera para nuestro bien, aunque no sepamos cómo ni cuándo. La carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28 nos habla de esto. Aunque estemos en graves apuros, busquemos el refugio seguro de Jehová nuestro Dios. El Salmo capítulo 40, versículo 1 cita: Esperé pacientemente al eterno Dios, y Él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. David, después de ser ungido rey, esperó pacientemente en medio de situaciones de persecución y de violencia hasta sentarse en el trono del reino de Israel. Su alivio no vino pronto, pero él no dudó que Dios lo protegería y le respondería. Él siguió creyendo, esperando y orando. El favor de Dios es completo. Lo sacó de un horrible pozo de desesperación y le dio un nuevo corazón para regocijarse y ser un excelente rey. Ahora Jesús refleja a la perfección la paciencia maravillosa de su Padre al invitarnos amablemente a tomar su yugo y hallar refugio para nuestras almas. El Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 cita: Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, así encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Jesús demostró una perseverante paciencia en medio de los más atroces sufrimientos. En la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 2 cita: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Y se sentó a la derecha del trono de Dios. Meditar en los ejemplos de Jesús pueden ayudarnos a ser pacientes. También José, el hijo de Jacob, humanamente tuvo muchas razones para enojarse.
amargarse o incluso vengarse por el maltrato de sus propios hermanos y la injusticia de quienes lo acusaron falsamente y lo encarcelaron en Egipto. Vemos que José soportó con paciencia por varios años todas sus tribulaciones porque entendió que era parte del propósito del eterno Dios para su vida, su familia y entorno. Soportó con paciencia hasta haber cumplido los sueños que Dios estableció para su futuro. El libro de Génesis capítulo 45 versículo 4 al 8 cita: Pero José les dijo a sus hermanos: por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto, pero por favor no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas y para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. José desarrolló paciencia junto con su humildad y comprensión para hacer frente a circunstancias muy difíciles debido a la fe y a la esperanza en Jehová. La historia ha demostrado repetidamente que Dios tiene mucha paciencia para los que merecen el castigo. También la carta a los Romanos capítulo 9 versículo 22 cita: Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Su paciencia se demostró en la generación de Noé. Génesis capítulo 6 versículo 3 cita: Pero el Señor dijo: no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Él tuvo paciencia para destruir a la Sodoma corrupta. Génesis capítulo 18 versículo 26 al 33 habla de esto. Jehová se reveló a Moisés como un Dios que es tardo para la ira. Esto lo lee en Éxodo capítulo 34 versículo 6. El Señor es paciente con nosotros. Él cita en Salmos capítulo 103 versículo 8. El Señor es tierno y compasivo, es paciente todo amor. El Señor fue incluso paciente con un rey impío tan vil como Acab. Primera de Reyes capítulo 21 versículo 29 cita: ¿Has visto cómo Acab se ha humillado ante mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal sobre su familia mientras viva, sino en vida de su hijo. Por siglos Dios fue tolerante con la nación arrogante de Israel. En Nehemías capítulo 9 versículo 17 cita: No quisieron obedecer ni recordar las grandes cosas que hiciste en favor suyo. Fueron tan testarudos que nombraron a un jefe que los llevara de nuevo a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios perdonador, un Dios tierno y compasivo, paciente y todo amor, y no los abandonaste. El amor de Dios es un fuego santo que sostiene el espíritu, que nos da la fortaleza necesaria para soportar con paciencia las mayores pruebas. Nosotros necesitamos la paciencia de Dios. Afortunados los que adquieren paciencia, resisten y perseveran. Job fue recompensado por su perseverancia. En la carta a Santiago capítulo 5 versículo 11 cita: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. También Abraham esperó pacientemente por 25 años el cumplimiento de la promesa respecto de su hijo y alcanzó la promesa. Hebreos capítulo 6 versículo 15 cita: Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. En la actitud y trato hacia nuestro prójimo debemos imitar esta cualidad amorosa, tolerante, perdonadora y paciente de Dios hacia nosotros. La paciencia de Dios está balanceada por su justicia perfecta.
La paga del pecado es la muerte, pero la paciencia de Dios concede tiempo para el arrepentimiento. Isaías capítulo 30, versículo 18 cita: Por tanto, el eterno Dios esperará, os dará la oportunidad de ser perdonados. Será exaltado para que pueda tener compasión de vosotros, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. La paciencia generosa de Dios debería motivarnos a obedecerle siempre. En segundo lugar, consideremos el desarrollo de la paciencia para con el prójimo. La paciencia interna es una virtud tan necesaria. Feliz quien llega a adquirirla, porque puede decir que ha dado un paso grande en el camino al cielo. La paciencia es indispensable en la vida humana y espiritual. Nos evita tomar decisiones equivocadas. La paciencia se caracteriza por soportar amorosamente todos los defectos, humillaciones y contradicciones que vengan de parte de los demás. La Biblia nos anima a desarrollar la paciencia para caminar equilibrada y dignamente en medio de la discriminación, para mantenernos firmes ante las circunstancias negativas, para tener la fortaleza de soportarnos cómodamente los unos a los otros y soportar nuestros propios defectos. La carta a los Efesios capítulo 4 versículo 1 al 2 cita: Les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Soportarnos mutuamente indica que el amor rige y gobierna nuestro trato con los demás. Solo el amor de Dios en nosotros ayuda a comprender a los demás. Obedecer a los jefes difíciles y rigurosos merece aprobación, y esto es gracia. Si soportamos molestias a causa de la conciencia delante de Dios, esto merece aprobación. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 19 al 20 cita: Porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente por sentido de responsabilidad delante de Él. Pues si ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. La Biblia alaba la paciencia como un fruto del Espíritu en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 22, el cual debe ser producido por todos los seguidores de Cristo. Los desordenados elementos en el carácter ponen a prueba la paciencia en nuestra convivencia. La primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 cita: También les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. La verdadera prueba de la paciencia con el prójimo viene cuando nuestros derechos son violados, cuando un carro nos cierra el paso en el tráfico, cuando nos tratan injustamente, cuando nuestro compañero de trabajo nos traiciona o se burla de nuestra fe. La falta de paciencia es origen de infinitos males. ¿Cuántos sinsabores nos ahorraríamos si supiéramos manejar la paciencia con el prójimo? Meditemos también en el desarrollo de la paciencia para consigo mismo. En la Biblia, la paciencia es la perseverancia hacia una meta, o una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. La paciencia es permanencia en la fe. Claramente, la paciencia no se desarrolla de la noche a la mañana. El poder de Dios y su bondad son cruciales para el desarrollo de la paciencia. La carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 11 nos dice que somos fortalecidos por Dios para toda paciencia y longanimidad, mientras que Santiago capítulo 1 versículo 3 al 4 nos anima a saber que las pruebas son su manera de perfeccionar nuestra paciencia. La paciencia es una de las virtudes más difíciles de desarrollar en el ser humano.
Esta debe andar de la mano de la humildad para que tranquila soporte el peso de tantos y tantos sinsabores, fastidios, persecuciones, murmuraciones y hasta terribles calumnias. Tendremos gozo y paz en nuestro trabajo y en el hogar y en la comunidad. Pero, sobre todo, disfrutaremos de una relación más íntima con Dios. De modo que esperemos en Jehová y seamos pacientes. Nuestra paciencia se desarrolla y fortalece más resistiendo de acuerdo con los perfectos tiempos y voluntad de Dios. En la carta a los Filipenses capítulo 4 versículos 5 al 7 cita: Su gentileza sea conocida por todos. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Al final de nuestra vida, nuestra paciencia será recompensada. La carta a Santiago capítulo 5 versículos 7 al 8 cita: Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. El campesino que espera recoger la preciosa cosecha tiene que aguantar con paciencia las temporadas de lluvias. Ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes, porque muy pronto volverá el Señor. También Lamentaciones capítulo 3 versículo 25 cita: El eterno Dios es benevolente para los que le esperan, para el alma que le busca. Le invito a que oremos juntos en este momento. Señor, contigo está la fuerza de la vida. En tu luz vemos con claridad. Siembra tu paciencia en nuestro corazón, porque ésta nos beneficia mucho para ser más considerados y serviciales con los demás. Señor, gracias por interiorizarnos tu paciencia, que fortalece nuestro carácter e impide que actuemos con precipitación o insensatez. Hemos confiado en ti, oh eterno Dios, pues tú eres nuestro Dios. Nuestro tiempo está en tus manos. Tu paciencia da a nuestra vida mucha paz, estabilidad, salud y santificación. Oh eterno Dios, tú eres nuestra fortaleza. Apresúrate a ayudarnos. Tu paciencia nos induce a tener un corazón calmado y confiado en medio de la incertidumbre. Dios eterno, por favor, sé benevolente con nosotros y ayúdanos a aplicar tu paciencia en el trato hacia los demás, para que nuestra convivencia les sea más fácil y agradable. Señor, gracias. Tú nos proteges con tu presencia y tu paciencia. Señor, instrúyenos en tu paciencia y enséñanos el camino que debemos seguir. Aconséjanos cómo debemos tratar a los demás con paciencia, comprensión y bondad. Señor, coloca tus ojos sobre nosotros. Fórmanos para actuar siempre en tu paciencia y de esta forma contribuir al amor y a la paz en el hogar y la sociedad. Bendito sea el Eterno, que nos ha mostrado su infinita bondad y nos ha preparado en su paciencia para aguantar mejor la indiferencia y la oposición. Señor, bendice tu palabra que ha bajado hoy a los corazones de quienes lo escuchan. Que no regrese a ti vacía, sino que cumpla tus propósitos en la vida de muchas familias. Oramos en este momento en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. La paz de Dios gobierne sus corazones, sus hogares en esta semana, en Cristo Jesús. Hasta una próxima.